Siempre que ocurre algún tema vinculado a lo institucional y especialmente cuando hablamos de política y calidad institucional y transparencia electoral, buscamos la palabra de Marcelo Vermolen, quien es profesor de la escuela, está a cargo de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, un placer saludarte. Igualmente, esto de ficha limpia que pasó como una noticia de media tarde nada más, al otro día ya otra tapó, que no se aprobó en el Congreso de la Nación. ¿Cómo te cayó? ¿Qué significa especialmente para alguien que busca o que permanentemente mira estas cuestiones que ayudarían al espectro democrático de una comunidad como la nuestra? La verdad que cuando hablamos de ficha limpia estamos hablando de ética pública y estamos hablando de elevar el estándar ético y moral de nuestros candidatos, de los que van a ser futuros presidentes, senadores, diputados de la Argentina, ¿no? Y la verdad es que uno se termina preguntando cuánto le importa a la clase política la ética pública. Y yo me remito al debate presidencial, al último, cuando uno de los ejes era calidad institucional, y para mi sorpresa, ninguno de los 6 candidatos a presidente mencionó la palabra ética pública, ¿no? Así que no me sorprende tanto que haya pasado lo que pasó, es decir, que finalmente van a perder estado parlamentario los dictámenes que trataban de impulsar esto de ficha limpia, que no es ni más ni menos que evitar que aquellos que están condenados por hechos de corrupción, con una condena confirmada en segunda instancia, puedan aspirar a ser candidatos, a presentarse a cargos electivos, eh, porque de alguna manera eso no es algo que sucede o que pretendemos solamente en la Argentina, sino es algo que sucede a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? No hay que ir muy lejos para encontrarse casos parecidos. Brasil es quizás el país más conocido, pero sucede en Chile, sucede en Uruguay, sucede en México, en Perú, en España. Es decir, no estamos pidiendo nada que sea ajeno a lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Ujú. Y por otro lado, uno se pregunta si cuando uno tiene que acceder al empleo público, la ley marco de acceso al empleo público determina que nadie puede ingresar si tiene abiertas causas penales y está procesado, ¿no? Y cuando uno tiene que ejercer la profesión de abogado no puede obtener la matrícula si no tiene el certificado de antecedentes penales limpio. Y entonces uno se pregunta por qué aquellos que aspiran a mayor jerarquía y poder no tienen que cumplir con estos mismos estándares, ¿no? Ujú. ¿Qué pedía este proyecto de ley, digo, para que la corporación política en el fondo diga no o que se haga la distraída y busque este tipo de salida? Es decir, el no tratamiento es como borrarla de una forma más elegante. ¿Qué en el fondo crees vos que pedía y que metía el dedo en la llaga a la dirigencia política? Bueno, la verdad es que en agosto logramos que la Comisión de Asuntos Constitucionales tratara los proyectos que había de ficha limpia, que muchos de ellos nacieron al calor de esta Sí, petición ciudadana que lidera Gastón Marra, Fanny Mandelbaum, Gustavo Segre, quien les habla, que obtuvo nada más ni nada menos que el apoyo de 310.000 ciudadanos, ¿no? Y forzamos que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reuniera y salieron de ahí 3 dictámenes favorables, con diversidad, porque algunos pretenden que todo esto se remita a que no puedan ser candidatos aquellos que estén condenados por delitos de corrupción. El kirchnerismo elevó la vara para provocar a Cambiemos, y entonces dijo que debían incluirse otros delitos como el lavado de dinero, evasión fiscal. No podrían ser candidatos aquellos que tuvieran o fueran parte de una offshore en paraísos fiscales, claro. pero a su vez el kirchnerismo trató de aligerar esto diciendo que no alcanzaba con una condena en segunda instancia, sino que tenía que ser sentencia firme. Ujú. Entonces, esa diversidad de enfoques terminó dándole el espacio a la clase política para que finalmente dijera que no se podía poner de acuerdo y dejar esto en nada, ¿no? Lo cual es muy grave, porque los dictámenes van a caer el 20 de noviembre, y logramos otra vez el colectivo de ciudadanos forzando a los diputados a que trataran de evitar esa caída y lo trataran en una sesión. Y la verdad es que también hubo mucha hipocresía de la clase política, porque la última sesión oficial fue la del miércoles, donde se despidió a Emilio Monzó como Claro. presidente, despidieron a los diputados que ya no renovaban mandato, y con un cierto grado de hipocresía armaron una sesión especial para el día siguiente, sabiendo que no iba a haber quórum, sabiendo que no se iba a votar nada,
simplemente para hacer una vidriera y justificarse de que algo se estaba haciendo, ¿no? Sí, vos tenés expectativas. Bueno, es difícil de pensar que puede llegar a salir ahora, digo, porque estamos hablando del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, justicialismo que vuelve al poder, pero estos 4 años que el macrismo ha gobernado, que sería la otra parte, tampoco la impulsó. ¿Tenés expectativas de que esto puede llegar a cambiar en un corto plazo? Nosotros somos escépticos en algún sentido, pero muy optimistas por el otro. Creemos que la verdad que los ciudadanos tienen que organizarse, tienen que hacer peticiones. Nuestra Constitución prevé la iniciativa popular. La verdad que son mecanismos previstos por la Constitución, pero que de alguna manera están armados para no poder ser usados, ¿no? De ser restrictivos. Y yo creo que esto de organizarnos, hacer peticiones, forzar a los diputados, va a terminar finalmente en que esto termine convirtiéndose en una ley. Por supuesto que hay que forzar en la opinión pública, a pedir a los medios que nos acompañen. La ley de ficha limpia no es una ley contra nadie, es una ley a favor de la ética, de la transparencia, de la calidad de la política. Pretendemos que nuestra clase política le ofrezca a los ciudadanos trayectorias y no prontuarios, ¿no? Y creo que no estamos pidiendo nada que ni siquiera nuestra Constitución no prevea. La Constitución, en el artículo 36, en la última reforma del año 94, establece que atentará contra el sistema democrático quien incurra en graves delitos dolosos contra el Estado que conlleven enriquecimiento y quedarán inhabilitados por el tiempo que determine la ley para ocupar cargos o empleos públicos. Es decir, que ya lo prevé la Constitución. Simplemente estamos pidiendo que esa previsión de la Constitución se convierta en operativa. Sí, sí, sí. Por ahí quizás habrá que impulsar o seguir empujando que en algún momento esto tendrá que salir, ¿no? Me parece que es complejo porque vos tenés legisladores nacionales y algunos con rango que van llegando al Ejecutivo que todavía están en procesos abiertos y con situaciones de causas con elevación a debate oral y público, ¿no? Sí, y probablemente se habrán nuevas causas de investigación de corrupción con los funcionarios que dejan el poder. Entonces se arme ahí, digamos, un caldo que termine otra vez frenando a la ley. Pero en algún momento la clase política, frente a la crisis y frente al reclamo ciudadano, va a tener que ceder parte de su poder y tratar de institucionalizar estas cosas que se dan en otros lugares del mundo y que la Argentina está necesitando, ¿no? Vos sabés que yo cuando te escucho a vos, que siempre veo y intento escuchar otras voces también, siempre me quedo pensando en otra cosa. Y la justicia no está asumiendo lo que es su cuota de responsabilidad en toda esta historia. No está faltando la cuota de responsabilidad del Poder Judicial de decir, señores, esto tengo que hacerlo rápido, esto hay que hacerlo de tal o cual manera y definir, porque hay causas que todavía tienen una definición, que están en el limbo eterno, parece, dentro de los pasillos de tribunales, y que después te dan una respuesta. Cuando vos andás y preguntás, te dan una respuesta: los tiempos de la justicia, como una frase remanida, como gracias por los servicios prestados, una cosa así que vos decís, ¿qué quiere decir un poco esto? Medio que no me cierra nada. Diríamos, ¿la justicia, vos crees que es el tiempo de que tome el rol de poder del Estado? Yo creo que la justicia está contaminada por el poder político y efectivamente cuando hablamos de ficha limpia y estamos hablando de condenados por casos de corrupción, estamos hablando indirectamente de la actuación del sistema judicial. En países serios donde el sistema judicial es independiente, uno confía en la decisión de la justicia. En la Argentina, la justicia es funcional al poder de turno, entonces demora los procesos o los acelera, y la verdad que es complicado, digamos, pretender establecer un parámetro como ficha limpia con un sistema de judicial poco independiente o poco transparente, ¿no? Entonces yo creo que llegó la hora, como bien decís vos, también de ir por la justicia y de obligar a que los jueces rindan cuentas, sean juzgados políticamente, sean evaluados, y etcétera, ¿no? Me parece que llegó la hora de que elevemos los estándares de calidad institucional desde el reclamo ciudadano. Sí, ojalá que por lo menos eso llegue a destino, porque me parece que la fuerza entre todos es lo que puede llegar a ser que la política se vea obligada a hacer este tipo de cambios, que es la única manera, obligarlos a hacer sí o sí este tipo de cambios, y que no sea un tiempo y que quede solamente en palabras, exigirles el cambio sí o sí. Así que vamos a intentar hacer fuerza entre todos desde el lugar que nos toque ocupar, ¿no? Cada uno. Me parece que es lo más importante.
Yo creo que no lo van a hacer por convicción, y entonces lo van a tener que hacer por conveniencia si la ciudadanía sale a las calles, sale a reclamar transparencia, lucha contra la corrupción y exige mejores estándares. Así que es una tarea que tenemos que hacer entre todos los ciudadanos, y por eso aquellos que aún no han firmado les pido que acompañen la petición en change.org. Ficha limpia, hay 310.000 firmas, buscamos que esto sea tratado por la nueva composición del Congreso, y nuestro próximo objetivo es llegar a las 500.000 firmas. Ojalá que se llegue, y vamos a seguir haciendo fuerza, Marcelo. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Gracias a vos, Daniel. Abrazo enorme. Igualmente. Marcelo Vermolen, hablando sobre Ficha Limpia.